la idea de lo que hoy vamos a trabajar ayudaría más si me pusiera en un papel de padre de familia, ¿no? Yo también soy papá, igual que la mayoría de los que me están escuchando. Tengo dos maravillosos hijos, una niña de 10 años, un niño de 6 años, y pues mucho de lo que voy a compartir pues va a ser pensando en ellos, ¿no? Eh, Ciertamente lo planteaba bien ahorita nuestro director. El asunto de la pandemia ha venido a cambiar muchos asuntos de cómo pensábamos que tenía que ser la educación, ha venido a cambiar la cuestión afectiva de nosotros como padres, nos ha venido a poner en pruebas en muchos sentidos, ¿no? Hay en particular estudios del lado de la Universidad Nacional Autónoma de México que hablan de que el principal problema que tenemos nosotros como padres de familia es que no estábamos capacitados en las habilidades de enseñanza necesaria para trabajar con nuestros hijos desde casa, por un lado. Y el otro es toda la presión afectiva y social que estamos viviendo. Entonces, espero que esta conferencia sobre todo ayude en este segundo punto. Eh, Ser padre no es fácil, en este tiempo me parece a mí que es más complejo y espero que con la conferencia podamos generar ambientes seguros, ambientes eh, afectivos sanos para nuestros hijos, ahí desde donde ahorita están estudiando, ¿no? Que es nuestra casa. Bueno, con esto en mente, me gustaría comenzar con eh, una pequeña pregunta. Bueno, primero hablar del propósito. Reconocer como padre de familia la importancia del desarrollo de la afectividad en cada uno de mis hijos como una parte esencial de su desarrollo. Les decía, pues sobre todo ahorita que estamos en casa, a nosotros nos está tocando desarrollar también su afectividad, ¿no? Entonces, de por sí era una responsabilidad que teníamos previo a esta situación, pero ahorita es como más continua, ¿no? No tenemos, sí, bueno, ciertamente tenemos el apoyo de nuestras escuelas a distancia, pero ya en lo concreto, pues nosotros somos los que estamos acompañando en este momento a nuestros hijos. Y bueno, para comenzar algunas preguntas que espero que nos ayuden a reflexionar. ¿Cómo nos demostramos afecto en la familia? En tu casa, en el lugar donde estás tú, papá, mamá. ¿Cómo se demuestran ustedes afecto? ¿Cómo se demuestran ustedes cariño? ¿Cómo se demuestran o cómo demuestran afecto a sus hijos? ¿Qué pequeños gestos o qué grandes gestos tienen para demostrar que les quieren? ¿Y cómo se demuestran afecto entre ustedes? ¿Cómo se demuestran que se tienen cariño entre ustedes como pareja? Creo que estas preguntas nos permiten arrancar, ¿no? O sea, les decía, el asunto central de nuestra plática del día de hoy es, vamos a hablar de sentimientos y vamos a hablar de cómo ayudarles a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros mismos a manejar los sentimientos con los que estamos viviendo y los que estamos pasando. Bueno, el desarrollo de la afectividad parte de entender que todo ser humano desde que nace tiene la necesidad de amar y de sentirse amado, ¿no? Esto, si uno ve la pirámide de Maslow y recuerda su pirámide en términos de necesidades, pues una necesidad importantísima de los seres humanos es la necesidad de sentirnos amados, ¿no? Si hablamos también de Erich Fromm, y bueno, por ahí pueden todavía buscar su libro que es El arte de amar, pues Erich Fromm nos hablaba de esto, de la necesidad que tenemos los seres humanos de amarnos y bueno, de que el amor también es algo que se va desarrollando, que se va aprendiendo, que poco a poco tenemos que ir cultivando, que tenemos que ir desarrollando como si fuera también una profesión. Entonces, en ese sentido, pues esta necesidad es algo que tenemos que continuamente estar expresando y desarrollando. De nuevo les decía, tanto con nuestra pareja, por eso la pregunta inicial, ¿no? Y con nuestros hijos también. Esta necesidad pues se expresa de diferente manera a lo largo de los años, ¿no? Vamos a ir viendo algunas maneras desde cómo se puede ir desarrollando. Y para eso de nuevo otras preguntas, ¿no? Que nos pueden ayudar a reflexionar en torno a esto. ¿Mis hijos se sienten queridos? ¿Mis hijos se sienten aceptados? ¿De verdad yo me siento con mis hijos y los escucho? ¿Yo considero que mis hijos se sienten amados?
Entonces, bueno, de nuevo, algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar en torno a la afectividad de nuestros hijos. Si nuestros hijos se sienten queridos, aceptados, escuchados y amados, pues podrán sentar las bases necesarias para enfrentar de manera asertiva todos los retos emocionales que tienen en este momento y los retos emocionales que van a sentir en el futuro. De repente, bueno, yo los entiendo, les digo, también como padre comprendo perfectamente, la situación nos ha llevado a de repente exigir o buscar exigir a nuestros hijos resultados, tenerlos que tener en estos espacios de computadora, de trabajo desde el aula, pero también es muy importante que nosotros podamos entender que más allá de eso, más allá de la calificación, más allá de el resultado que tengan, lo importante es que ellos sientan nuestro cariño en este momento, ¿no? O sea, que eso nunca les quede duda de que existe cariño, de que les estamos queriendo y de que les estamos amando. Eh, de repente ya también, lo decía nuestro director, ¿no? No estresarnos cuando se equivocan, no ponernos en un plan de, híjole, se equivocó, no lo hizo de manera adecuada, etcétera, pues es acompañarlos también en el proceso. Vamos a ir viendo a lo largo de la plática algunas preguntas, algunas acciones que nos pueden permitir acompañarnos efectivamente de manera más puntual, pero sí es importante primero tener esta base clara. El asunto de que lo primero, más allá de la calificación y más allá de la escuela, que vuelvo a repetirles, sí es muy importante, es necesaria en este momento, eh, será el poderlos acompañar afectivamente, estar muy cerca de ellos, poderlos escuchar, poder atender sus necesidades, poder ver cómo están viviendo, cómo están padeciendo esta situación, ¿no? Y bueno, aquí un ejemplo muy rápido que creo que nos puede ayudar a entender esto. Cuando recién comenzó esta situación de pandemia, ¿no? En una ocasión, mi hija estaba muy tensa delante de la tarea, ¿no? Se sentía profundamente tensa. Yo la veía, ¿no? O sea, yo la veía que estaba tensa, que estaba nerviosa, que estaba desesperada, que se sentía mal. Y entonces le dije, a ver, deja el trabajo ahorita, ¿no? Me acuerdo muy bien que hasta la maestra seguía hablando. Le dije, no, deja el trabajo ahorita vamos a dejar el trabajo tranquilo. Vente para acá conmigo, nos sentamos en la sala y nos pusimos a platicar. Y la primera pregunta para ella fue, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Sí? Bueno, me acuerdo muy bien que se soltó llorando, mi hija es deportista, ¿no? Entonces decía, pues es que me siento frustrada, perdimos los torneos que estaban en el final del año, perdimos las copas, ya no pudimos competir, me siento frustrada porque no había mis amigas, quiero estar en el salón de clases y hacer las cosas como antes las hacía, y se puso a llorar, ¿no? Yo nomás me puse a escucharla, 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 escucharla. Al final, pues simplemente la abracé y le dije, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? ¿No? O sea, yo siempre trato de que mis hijos respondan ellos mismos, no les doy yo una respuesta, sino busco que ellos puedan responder. Vamos a ver que eso es como muy adecuado a la hora que trabajamos con ellos, que estamos acompañándolos. Ya me dijo, no, pues ahorita lo que quiero es tomar un tiempo, respirar, papá, y ahorita sigo con las clases, ¿no? O sea, de ella misma salió la respuesta, o sea, tampoco le servía que yo le dijera, y vamos a volver a la normalidad mañana, ¿no? O sea, era mentirle y yo no le iba a poder decir eso, o no, si vas a jugar tus torneos, ya nos habían avisado que se cancelaban. Más bien aquí lo que hice fue escucharla y de nuevo dejar que ella misma pudiera responder su propia situación. Entonces, en eso tiene que ver la afectividad, ¿no? Yo sé que de repente cuando nuestros hijos no quieren estudiar o no quieren trabajar o están desesperados, nosotros también lo estamos y buscamos reflejar eso en ellos, ¿no? Entonces, una primera reacción pudo haber sido de mi parte, haberla regañado, haberla reprendido, y no. Aquí lo importante es tomar distancia de lo que ella siente, tomar distancia de lo que yo siento y escucharnos mutuamente. El hogar entonces debe ser un lugar de paz, por lo cual la familia debe buscar crear un clima de seguridad emocional y de confianza. Que precisamente creo que el ejemplo les ayuda mucho con esto, ¿no? O sea, deben de ser el espacio donde ellos tienen que tener la seguridad de poder expresar cómo se sienten, ¿sí? Y la confianza de podernos decir cómo están y de decirnos con toda tranquilidad, me siento mal, estoy enojado, estoy desesperado, etcétera. Eh, Generalmente cuando he platicado esto en otros contextos siempre me dicen, oye, pues entonces nos estás diciendo, Alejandro, que seamos permisivos. No, para nada, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de ser permisivos. De lo que sí estoy hablando es de que primero está el hecho de sentirse seguros
y que segundo, y que parte de esa seguridad, perdón, está en la disciplina, ¿no? Pero una disciplina que sea humana, ¿no? Que sea afectiva. Y de nuevo, parte de esto, ¿no? De que primero sienta que a pesar de todo lo que realice, yo lo voy a querer y voy a confiar en él. Lo ideal entonces es que convivan ellos con adultos que sean felices, pero que también nuestros hijos aprendan a ser felices, ¿no? Entonces, si ellos nos ven felices a nosotros, ven que estamos viviendo la vida, ven que también pues vivimos, eh, y digo, con esto no quiero decir, papás, que no se frustren, no se enojen, etcétera. O sea, también yo me enojo, también yo me frustro, también yo de repente tengo mis malos días, también de repente he llegado a decirle a mi mujer, sabes que en este momento no quiero platicar contigo, dame un espacio, ¿no? Eh, Eso no tiene que ver con la felicidad, ¿no? Vamos a irlo viendo a la hora de que veamos el manejo de sentimientos también, pero sí más allá del sentimiento, el asunto de ser feliz es que él entienda que siempre hay un propósito, ¿no? Y que siempre hay espacios para sentirnos seguros y cuidados, para poder hablar de cómo estamos, de cómo nos sentimos, y que eso poco a poco él le vaya mostrando el cómo ser feliz. Y yo sí creo que tiene mucho que ver con los ejemplos que nosotros pongamos en ese sentido. Y entonces, una pregunta importante, de nuevo, digo, a partir de estos ejemplos que hemos un poquito platicado, es qué tipo de vivencias yo propicio en mi familia, qué tipo de acciones son las que yo propicio. De repente, ahorita, delante de la situación de pandemia, en algún momento he tenido una plática con mi hijo, con mi hija, para saber cómo se siente. De repente he tenido pláticas para hablar con ellos de sus sentimientos. De repente me he sentado con ellos para entenderlos o en cómo o qué tipo de vivencias he tenido, ¿no? O por el contrario, mis vivencias han sido de frustración. También se va a decir, pues bueno, me he enojado, les he gritado, no era lo que yo quería, pero la verdad es que pues me desesperó la situación que estaban haciendo, cómo estaban llevando a cabo la tarea, cómo se estaba comportando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vivencias estoy propiciando y qué tipo de vivencias he vivido yo en mi familia? Son preguntas centrales en este momento, porque no, la situación pues nos ha puesto al límite, ¿no? Nos ha puesto al límite de tener que vivir estas situaciones afectivas en cuatro paredes, que eso también tiene su complicación. El desarrollo integral de nuestros hijos depende de las competencias emocionales que desarrolla a partir de sus vivencias, ¿sí? Y esto también es muy importante. Eh, si nosotros no les enseñamos a manejar la frustración, pues probablemente van a ser niños frustrados el resto de su vida. Si no les enseñamos qué hacer con su tristeza, pues van a tener tristeza toda la vida. Si no les enseñamos qué hacer con su enojo, pues van a vivir también situaciones de enojo durante toda su vida, ¿no? Entonces, es como muy importante comenzarles a enseñar eh, a ser competentes emocionalmente, a saber manejar sus sentimientos, a saberlos expresar, a saber confiar en nosotros en ese sentido. Y bueno, conocer las características emocionales de los niños será algo muy importante, ¿no? Una persona feliz, según Daniel Goleman, que bueno, Daniel Goleman es un psicólogo muy recomendado, ¿no? Porque habla de la psicología de la felicidad, de la psicología positiva. Curiosamente, él es un autor que de repente dice, ¿por qué todo en psicología son traumas, no? ¿Por qué siempre que hablamos de psicología hablamos de traumas y hablamos eh, de situaciones de este tipo y de cosas tristes, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar también de la psicología de lo feliz? ¿Por qué no podemos también hablar de la psicología positiva? Y entonces Daniel Goleman dice a partir de esto que, bueno, que hay algunas cuestiones emocionales para que nuestros hijos puedan ser positivos y puedan ser felices, ¿no? Primero, que conozca sus emociones, que sea capaz de ponerle nombre a las emociones, que si está triste te diga está triste, que si está feliz te diga estoy feliz, que si está enojado puede decir estoy enojado, ¿no? Entonces, que primero pueda conocer sus emociones. Segundo, que las pueda regular. Y esto de repente es un poco más complejo. Y son etapas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, me reconozco a mí mismo como triste, yo como adulto puedo controlar mi tristeza y no expresárselas, ¿sí? Pero el niño es más complicado y dependiendo la edad es más complejo. Entonces es enseñarle poco a poco a regular la emoción
enseñarle poco a poco a tranquilizarse, ¿no? Pequeños ejercicios pueden ayudar con este tipo de cosas, ¿no? Y siempre acercarnos a expertos en el tema puede ayudar mucho. Yo, por ejemplo, mi hijo, cuando tenía 4 años, 4 o 5 años, era muy agresivo, ¿no? Yo lo notaba, ese chin era muy agresivo, hasta de repente le pegaba a otros niños. Tenía que ver mucho con que un primo vivió un tiempo acá con nosotros en Guadalajara, que curiosamente el primo era más grande, tenía 10 años, ¿no? Cuando se fue, pero luego se fue de aquí y él era muy apegado a él y bueno, terminó transformando eso en mucha agresividad, ¿no? No sabía expresar que se sentía triste, no alcanzaba a reconocer la emoción y entonces le costaba mucho regularlo, ¿no? Le costaba mucho regular cuando estaba enojado. Lo que comenzamos a hacer acá en casa fue, le dijimos, a ver, ¿cuál peluche te gusta para pegarle, ¿no? Y para gritarle y para decirle que estás enojado. Y entonces él seleccionó un peluche, ¿no? En esa corta edad y con el peluche comenzó, ¿no? Con el peluche comenzó a gritarle, a decirle, ¿no? Cuando estaba enojado lo llevaba a cualquier parte y a él le decía en lugar de decirle a nosotros. Y eso poco a poco fue enseñándole cómo regular sus emociones, ¿no? Cómo poder regular lo que siente, ¿sí? Eh, Otro ejemplo de esto es el deporte. El deporte es magnífico para la regulación de emociones. Ahorita que estamos encerrados en casa, digo, si es que todavía, nosotros todavía vivimos hasta cierto punto esta situación de confinamiento, ¿no? Nuestros hijos está claro que lo están viviendo, pues el ejercicio es central para la regulación de emociones. Necesitamos mover, necesitamos activar, necesitamos hacer de repente ejercicio. Y aquí en esto, pues de nuevo los niños son muy especiales, ¿no? Eh, por ejemplo, mi hija pone a su hermano a ver videos de baile, ¿no? Y se pueden hacer distintas actividades que tengan que ver con cuestiones físicas. Un día se les ocurrió ponernos una pista de carreras adentro de la casa y ellos la hicieron primero, luego nos pusieron a mi esposo y a mí a realizarla junto con ellos. Entonces, este tipo de actividades donde ellos sacan primero lo físico, pero aparte sacan lo creativo, es como muy importante, ¿no? Para la regulación de emociones. Lo tercero es automotivarse. Mm, esto es clave. Si yo no soy capaz de motivarme por lo que realizo, es muy complicado. La motivación es un asunto que tiene que ver con poder hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Y de repente hay cosas, sobre todo en la escuela, que yo no quiero realizar, ¿no? Y más los niños, ¿no? Yo aquí con respeto de las maestras y del director, que espero que no me regañen, pero por ejemplo, a los niños es muy complicado que les gusten las matemáticas, ¿no? Es muy complejo que un niño diga, ay, sí, sí me gusta, ¿no? O que le guste la ciencia, o que le gusten cierto tipo de materias. Y la automotivación es importante, ¿no? Es importante para que él pueda sacarle el jugo y pueda decir, bueno, pues a pesar de que no me gusta, voy a hacer el esfuerzo porque me guste. O que a pesar de que no le guste, pueda reconocer que es importante y que es valiosa, ¿no? Y esto es como necesario. Yo agregaría, y digo, Goleman también lo dice, que no solamente es la automotivación, también tiene que ver con la capacidad de sentirse capaz de hacer algo, ¿no? Es decir, con la habilidad de sentirme capaz de que puedo realizar tal cosa. Un niño se frustra mucho cuando le dejan un problema matemático y no lo puede hacer solo, ¿no? De repente yo todavía he tenido, mi hijo ya está más grande, les decía, tiene ahorita 7 años, y con él he tenido algunas situaciones de frustración, ¿no? Porque de repente no sabe hacer algo, ¿sí? No le entiende a la maestra desde la pantalla y no entiende lo que tiene que hacer. Y hay situaciones de frustración en ese sentido. Entonces, de repente, sí le cuesta la cuestión de automotivarse y de sentirse capaz, ¿no? Y entonces ya me acerco y ya le trato de explicarle, ya le trato de decir cómo hacerlo, pero sí de repente esta parte pues es importante, ¿no? Darles la confianza de que son capaces de realizar las cosas. Luego, reconocer las emociones de otros. Esto también es muy importante, o sea, si nosotros tenemos la madurez afectiva, nosotros como adultos de decirle, me siento enojado, estoy triste, me siento contento, estoy feliz, eso va a ser un aprendizaje muy importante para nuestros hijos. Ojalá no sea el típico, ¿no? De cuando me acerco con mi señora y que le pregunto, oye, ¿qué tienes? Y la señora dice, no, pues no tengo nada, ¿no? O sea, lo digo a tono de broma, pero ojalá no nos pase a nosotros, ¿no? Tendríamos que tener la madurez de decir, no, sí, sí tengo algo, ¿no? Sí puedo reconocer la emoción de la otra persona y yo también como papá soy capaz de decirle a mi hijo, me siento así para que él pueda comenzar a reconocerlo, ¿no?
pueda reconocer cuando estoy enojado, pueda reconocer cuando estoy triste, pueda reconocer cuando estoy cansado, pueda reconocer cuando estoy enfermo, pues que pueda reconocer cómo se siente el otro, será algo muy importante. Y lo último que dice Goleman, pues bueno, si ustedes logran todo lo anterior, entonces pueden establecer relaciones sanas, ¿no? Y entonces Goleman nos pone una meta muy grande. Yo todavía sigo buscando alguna persona que tenga relaciones 100% sanas. ¿Por qué? Porque desde la postura de Goleman, pues entonces cuando evitas conflictos, cuando ya no pasa nada de esto, pues entonces tienes una relación que verdaderamente pues va a ser sana en toda su expresión. Y bueno, habrá que entender algunas cosas, ¿no? Primero, si bien estamos hablando de las relaciones y podemos decir que las relaciones tienen conflictos, algo para mí muy importante es entender que el conflicto nunca desaparece, ¿no? O sea, siempre van a existir conflictos y todos los días hay conflictos, inclusive en nuestra casa. Las relaciones tienen esta característica de tener conflicto. Y el asunto para establecer relaciones sanas, que en esto sí también apoyo a Goleman, no es evitar el conflicto, es saber cómo manejarlo, cómo trabajarlo desde otras zonas, cómo desarrollarlo desde otras posturas. Y esto será muy importante, ¿no?, de aprendizaje de nosotros como papás, ¿no? ¿Cómo puedo llevar el diálogo con mis hijos desde otras maneras? ¿Cómo puedo trabajar con ellos desde otras maneras? Será muy importante. Y bueno, decíamos, pues lo primero es que puedan conocer sus emociones. De verdad, papás, yo creo que ya la vieron, pero si pueden darle otra vista a esta película padrísima de Intensamente con sus hijos, es muy buena, ¿no? Si lo hacen sobre todo con los pequeños, pues puede ayudar mucho a la hora de desarrollar la parte de las emociones. Me gustaría ponerles un fragmento y luego lo comentamos. Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje. Es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para No desechos. sé qué tiene Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? ¡Se desconectaron las islas! Alegría sabría qué hacer. Ya lo tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. ¡Gran idea! Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte!, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. ¿Porque no soy alegría? Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Claro que sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Finge ser alegría. ¿Qué? Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé. Fue estupendo. Sonó idéntico a alegría. ¿Le pasa algo sin lugar a duda? Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Un buen pase para Ripskin. Entra por el centro. Aquí viene. Está solo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor. No escuché nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quisiera darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Es en serio? No es posible. ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Oh, Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. ¡No! ¡Firme, no! Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un placer! No. ¡Sé feliz! ¿cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. ¡Ahora!
¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Pero qué desastre. Vem, vuela comigo, gatinha. Pues bueno, una cena familiar común y corriente, ¿no? De repente parece. Ciertamente, les decía, pues nosotros tendríamos que conocer primero nuestras emociones, tendríamos que darnos cuenta de qué sentimos, ¿no? De cómo estamos afectivamente. En el video podemos ver cómo perfectamente la mamá comienza a percibir cómo se siente la hija, comienza a percibir también pues cómo está el papá, ¿no? El papá, en la historia, digo, si es que ya la vieron, pues el papá está en una situación donde pues acaba de cambiar de empleo, está buscando una nueva oportunidad laboral. Generalmente nosotros como hombre, digo, aquí también habría que reconocer cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Nosotros como hombre tendemos a la desconexión, tendemos a desconectarnos de la realidad, y pues es un mecanismo que hemos ido aprendiendo, ¿no? O sea, nos permite evitar la frustración y evitar el cansancio. Entonces, algo que nosotros los hombres de repente hacemos, no es con intención, no piensen de repente, señoras, que es con intención, es un mecanismo de defensa ya hecho, ¿no? Inclusive ustedes pueden notar cómo funciona nuestro cerebro de tal manera que no nos podemos concentrar en dos cosas, mientras ustedes sí, ¿no? En ese sentido también nos cuesta, ¿no? No somos multitareas los hombres, nos cuesta un poquito más. Y pues como pueden ver ahí en el ejemplo, está muy bien ejemplificado, ¿no? El papá pues, está muy concentrado en la comida, está desconectado y entonces no puede percatarse de cómo se siente la hija. La mamá está muy conectada, está conectada con él, está conectada con la hija, y esta sí es una habilidad que tienen más las mujeres en términos de afectividad, ¿no? Que también pues la han ido desarrollando como parte de cómo hemos crecido y evolucionado. Entonces, sí me parece importante el video en ese sentido, pero también de cómo platicamos con nuestros hijos, ¿no? O sea, cómo la reacción del papá poco a poco se va subiendo de nivel, en lugar de tratar de entender qué es lo que está pasando con la hija, ¿no? Y de poder generar un diálogo. Bueno, si ustedes han visto la película, pues ya al final se abrazan, se dicen cómo se sienten, y la niña encuentra un nuevo sentimiento, ¿no? De calidez, bueno, donde está combinada la tristeza con la alegría. Entonces comienza a sentir emociones más complejas, porque también es cierto que podemos sentir emociones muy complejas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener miedo y felicidad, ¿no? Cuando subimos a un juego mecánico podemos tener este tipo de reacciones. Entonces hay como sentimientos que se van combinando y somos más complejos en términos de que tenemos más sentimientos funcionando al mismo tiempo conforme crecemos. Bueno, lo segundo es regular las emociones. Y para eso tenemos que entender que hay un A y hay un B. Es decir, la emoción que yo siento, una cosa es que la reconozca, pero otra muy distinta es lo que vaya a hacer con la emoción. Si yo, por ejemplo, estoy enojado, no significa que le tenga que gritar a mi hijo o que le tenga que pegar. Si yo, por ejemplo, estoy feliz, no significa con eso que tenga que ir a abrazar a todo el mundo, gritar tampoco, ¿sí? Puede ser que sí, en algún momento lo haga, pero en general es importante entender estos dos momentos, ¿no? Cómo pasar del punto A al punto B. Educar entonces también en la predicción afectiva. Es la habilidad mental que nos permite establecer pronósticos sobre nuestro estado emocional en el futuro. Saber lo que pasa en mí también para prevenir, ¿sí? Esto también es muy importante, ¿no? Poder detectar lo que estoy viviendo en este momento para poder prevenir mi reacción futura. Y esto de repente, por ejemplo, cuando ya estamos con adolescentes, cuesta un poco más, ¿no? Con los adolescentes, por ejemplo, esta parte de la regulación de emociones pareciera que también la volvemos a comenzar desde cero en algunos sentidos, ¿no? Inclusive decimos, hijo, le parecen niños chiquitos, pero tiene que ver con el asunto de que ellos están
en el momento de definir sus propios límites. Es decir, hasta los 12, 13 años, 14 años, lamentablemente cada vez se extiende más, espero que ya no tanto, pero bueno, hasta los 14, 13 años, ¿sí? Nosotros tenemos los límites de papá y mamá, los límites de la casa. Pero conforme vamos madurando, nosotros también estamos en esta cuestión de predicción y regulación de emociones para saber definir nosotros cuáles son nuestros propios límites, ¿no? Cuáles son nuestras reglas, qué sí podemos hacer, qué no, qué podemos realizar, hasta qué punto, qué tan tarde puedo salir con mis amigos, qué tan tarde puedo hacer ciertas cosas, en lo afectivo también, ¿no? Comienzo a tener o a conocer al otro sexo o a relacionarme efectivamente con otra persona, y entonces también tengo que saber hasta dónde está el límite, ¿no? Comienzo a aprender los límites. Hay estudios, en este caso de adolescentes, que también hablan de que hay una pérdida del miedo, ¿no? Pareciera que en este devenir de emociones que ahorita platicamos, el miedo desaparece, ¿sí? Y esto está como muy comprobado. Inclusive hasta los 15 años pareciera que no tienen miedo, que se pueden comer al mundo sin ningún problema. Les digo, estos son comprobados por estudios de la UNESCO, por estudios de distintas cuestiones psicológicas, ¿no? Entonces, cuando veo a mi hijo que está tratando de romper sus límites, tiene que ver también con esto, porque en esa edad no ve las consecuencias de lo que va a hacer. Y esta predicción afectiva le cuesta. Cuando son niños, de nuevo, ellos se regulan mucho por las reglas que ponemos, ¿sí? Por mucho lo que le decimos, a ver, si te enojas, no grites, mejoras esto. Si estás triste, me lo puedes contar y vamos a platicar. Si tienes tal reacción, haz tal cosa. Pero en un adolescente no, ¿no? Y ustedes lo han notado, ¿no? Seguramente, o sea, los adolescentes funcionan y trabajan de distinta manera. Yo como profesor estuve un ratote trabajando para secundaria, tanto como profesor como coordinador, y bueno, me tocó muchas veces vivir algunas de las reacciones de los adolescentes, ¿no? En este sentido. Y era muy notorio, ¿no? Sobre todo ese sentido de no tener miedo, de que nada les preocupara, de que todo lo podían hacer, etcétera. Y es muy importante, de nuevo, también ayudarles con la regulación, con cómo regularse poco a poco con este sentimiento. Tener un plan de acción para cada emoción sería lo adecuado, ¿no? Es importante que el niño adolescente sepa identificar cada emoción y sepa qué hacer con cada una de ellas, pero también entender que no son recetas de cocina. Por mucho que yo tenga un plan de acción para cada situación, pues no siempre reacciono de la misma manera, ¿no? Ejemplo, yo generalmente antes de casarme, cuando me enojaba, pues iba a correr, ¿no? Y dejaba cierto tiempo para después ir y platicar con papá o con mamá. Ya casado, se me fue cambiando un poco la práctica, ¿no? Lo que yo trataba de hacer era más bien irme a respirar, relajarme un rato, porque bueno, podía ser en la noche y ya no me iba a salir a correr, digo, ya después de la chamba ya no me daban ganas, entonces prefería subir a un espacio, relajarme, respirar y luego bajar a platicar, ¿no? Entonces, no son recetas de cocina, reaccionamos de manera distinta y eso no va a quitar que, por ejemplo, en alguna ocasión yo esté tan molesto que pueda subir la voz, ¿no? El asunto es de no decir, chin, a ver, ¿funcionó el plan o no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para la próxima ocasión? ¿Cómo tengo que actuar de manera distinta? Dicho de otra manera, las emociones nos deben de ayudar y no deben de dañar a los otros. Esto nuevo es como lo importante, ¿no? Aunque el adolescente, por ejemplo, lo ponemos ahorita, no tenga miedo, pues será importante hacerle sentir cómo nos hace sentir a nosotros cuando realizan ciertas cosas, ¿no? Y ayudarles con esta comprensión de sus emociones poco a poco. Para esto, para poder entender cómo funcionan nuestras emociones y cómo regularlas, pues primero tengo que reconocer mis detonadores, es decir, qué cosas me enojan, qué cosas me ponen feliz, qué cosas me entristecen, qué cosas me relajan, qué quiero hacer, ¿no? Con mi tiempo. Yo, por ejemplo, les decía, yo soy exageradamente futbolero. Si hay algo que me gusta mucho es o jugar fútbol o ver fútbol, ¿no? Y entonces ese es un detonador que a mí me relaja, ¿no? A mí me relaja mucho, o sea, lo que tenga que ver con fútbol me relaja muchísimo. Ir a ver a mis hijos jugar un partido es de lo mejor del mundo. En un rato, digo, es tanta la afición que en algún momento también, cuando estaba en la secundaria, yo me dediqué a entrenar a un equipo de niñas, ¿no? Entonces, pues ahí también pude conocer un poco más cuáles eran los detonadores de ellas, ¿no? En este sentido.
Otro asunto importante, aparte de conocer mis detonadores, qué es lo que me hace enojar, qué es lo que me pone feliz, qué es lo que me pone triste, es hacerme consciente de mis cambios emocionales, ¿sí? Es decir, mis cambios corporales. Si me enojo, ¿dónde está el enojo? ¿Me duele el estómago? ¿Me duele la cabeza? ¿Aprieto mis manos? ¿Cómo me pongo cuando me enojo? ¿Sí? Entonces, que pueda hacer conciencia de mis cambios corporales. Si estoy feliz, ¿dónde siento la emoción? Si estoy triste, ¿dónde se pone en mi cuerpo? ¿Sí? Inclusive hay autores, sobre todo estadounidenses, que hablan de que nuestro cuerpo, y bueno, ustedes lo han escuchado, ¿no? Nuestro cuerpo genera cuestiones psicosomáticas y que eso lo puedes tú notar en el cuerpo. Por ejemplo, una persona que se agacha, está de esta manera agachada, pues significa que está muy cansada. Entonces, si hay conciencia de cambios corporales, ¿no? Y hay tipos de cuerpos de acuerdo a las emociones y que van manifestando ciertas cosas. Lo tercero, ya que me hice consciente de mis cambios corporales, de mis detonadores, pues mantener la mente en calma. Hay un video que, bueno, por tiempo ya no vamos a alcanzar a ver, pero se llama Respira, ¿sí? Que trata un poco de ayudar con el control de emociones en este sentido. Y el asunto es, cuando estés muy enojado, pues date tiempo de respirar, date tiempo de mantener la calma respirando. Y por lo último, pues desarrolla tu inteligencia emocional. O sea, hay muchísimos libros, y esto ya es un asunto más de nosotros de adultos, con sus hijos, pues sí, poco a poco lo podemos hacer, pero con nosotros de adultos, para desarrollar la inteligencia emocional. Y entonces, y creo que ya con los adolescentes ustedes también pueden hacer ya algunas cosas, ¿no? Inteligencia emocional. Yo me acuerdo que, por ejemplo, leímos La Quinta Montaña de Paulo Coelho en clases en alguna ocasión, ¿no? Para hablar de la parte emocional y de la parte de decisiones. Leímos también El Caballero de la Armadura Oxidada como otro ejemplo de la regulación de emociones con chicos ya de tercero y secundaria. Leímos también Juan Salvador Gaviota, que digo, es uno de los libros que a mí me encantan, ¿no? Como parte de la trascendencia, de lo importante que es regular emociones también, de escuchar y hacer compañerismo con otros. Entonces, los libros pueden ser una buena forma de desarrollo de inteligencia emocional. Entonces, también aprovechenlos en ese sentido, ¿no? Y de repente leer con sus hijos es algo que puede formar un hábito también de regulación de emociones, ¿sí? Y que tengan ya algunos libros para leer con ellos, pues será como muy importante, ¿sí? Y de repente necesario para poder hablar de lo que sienten. Otra cuestión que creo que nos puede ayudar mucho, ¿sí? A la hora de regular emociones, es que podamos aprender cómo hacer declaraciones afectivas, ¿no? Sobre todo a nuestros hijos. Si, por ejemplo, mi hija está molestando a su hermano, ¿no? Yo le digo, deja de molestar a Sandy. Eso no le permite a ella comprender cómo me siento yo. Una declaración afectiva parte de que yo pueda compartir con los demás cómo me siento yo con lo que el otro está haciendo. Entonces, cómo me siento yo con lo que hace mi hijo, será muy importante decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me hace sentir incómodo cuando te oigo molestar a Sandy. O me hace sentir triste cuando le pegas a tu hermano. O me hace sentir molesto cuando llegas tan tarde a casa. Este tipo de declaraciones afectivas son muy importantes expresárselas para que el otro se dé cuenta de cómo nos hace sentir, ¿no? Otro ejemplo, hablar durante las clases inadecuados, sobre todo ahorita que los tenemos en casa, ¿no? Lo otro es, me frustra que no me estés escuchando, me frustra que no estés escuchando a tu maestra. No deberías de hacer eso, ¿sí? Otro ejemplo de esto, otra manera de decirlo de manera afectiva es, me entristece cuando le dices algo así a Juan. Me pone muy triste cuando haces esto. Otro ejemplo es siéntate y cállate, que eso es muy usual en sus salones de clase, pero también puede ser que en casa lo digamos, siéntate y cállate. Otra visión de esto es, me molesta cuando hablas y dices chiste durante mi clase. O me molesta cuando hablas o me interrumpes cuando yo estoy hablando. No quiero verte peleando con él, puede cambiar por, me sorprendió ver cómo lastimabas a Pedro. Aquí algo importante es que ustedes pueden notar en estas declaraciones afectivas dos cosas. Primera, yo estoy expresándole al otro cómo me siento. Y segundo, no le estoy diciendo que él es el malo o que él es una persona mala. Le estoy diciendo lo que me molesta, lo que me pone triste, lo que me enoja de su comportamiento. Entonces, una declaración afectiva también tiene la característica de que yo le puedo expresar al otro cómo me hace sentir lo que hace, no lo que es, porque lo que es nunca está en términos de juicio, ¿sí?
Otra forma de trabajar esto puede ser el usar algo que se llaman preguntas restaurativas, ¿no? Hay dos tipos de preguntas restaurativas. Uno es para cuestionar el comportamiento. Y de nuevo, siempre cuestionamos el comportamiento, ¿no? No cuestionamos a la persona. Por ejemplo, cuando yo le pregunto, ¿por qué? Yo estoy cuestionando a la persona, estoy cuestionando sus razones, ¿sí? Y de nuevo, en este paradigma yo no estoy buscando cuestionar a nadie. Yo estoy buscando cuestionar el comportamiento que acaba de tener. Entonces, la pregunta adecuada es, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? O sea, llego y me encuentro el cuarto tirado, o llego y encuentro que está llorando uno, y el otro está tranquilo. Entonces, preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, platícame nomás qué pasó. ¿Sí? Otra cuestión es, ¿en qué estabas pensando cuando eso pasó? Sí, es otra manera de preguntarlo. A ver, cuando le pegaste a tu hermano, ¿en qué estabas pensando? ¿No? O cuando te saliste de casa sin permiso, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué has pensado desde entonces? Desde que hiciste ese comportamiento, ¿qué es lo que has pensado? ¿Sí? Otra pregunta es, ¿quién ha sido afectado por lo que ha hecho? ¿De qué manera les ha afectado eso que has hecho? Y es ponerte de nuevo delante de cómo le afectó a la otra persona. ¿Qué piensas que debes de hacer para que las cosas queden bien? ¿Qué piensas que tú tendrías que realizar para que las cosas queden bien? Entonces, estas son algunas cuestiones que pueden ayudar a cuestionar el comportamiento de la persona. Hay otro tipo de preguntas. Cuando estamos en un conflicto en casa, podemos también preguntar sobre los resultados que generaron nuestras acciones y le podemos cuestionar a la otra persona sobre eso, ¿no? Entonces, la otra pregunta puede ser, ¿qué fue lo que pensaste al ver lo que había pasado? Por ejemplo, si vio mi cara de enojo o vio que le golpeó al carro sin querer y está golpeado el carro, o vio o ve que su hermano está lastimado, una pregunta importante puede ser esta, ¿no? ¿Qué fue lo que pensaste al ver lo que había pasado? ¿Qué fue lo que pensaste cuando viste a tu hermano tirado? ¿Qué fue lo que pensaste cuando viste a tu hermano llorando? ¿Qué impacto tuvo esto que hiciste en ti y en otras personas, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que provocó en ti? ¿Qué fue lo que provocó en nosotros? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Sí? Porque esto también parece que no, pero por ejemplo, cuando nosotros provocamos un mal al otro, pues muchas veces lo hacemos por nuestro enojo, ¿no? Pero es importante decir o darnos cuenta de si esto fue difícil para nosotros también. ¿Qué piensas debe suceder para que las cosas queden bien? Que esto también es muy importante, ¿no? ¿Qué piensas que debemos hacer para que las cosas comiencen a funcionar adecuadamente? Y bueno, de nuevo, esto es como muy, muy importante hacerlo. De nuevo, un ejemplo acá rápido con mis hijos, que creo que también les puede ayudar. Mi hija, cuando comenzamos la situación de pandemia, de repente estuvo fallando con tareas, ¿no? Y obviamente nosotros también, pues, digo, con todo y que somos, tanto mi esposa como yo somos profesores, pues sí hubo algunas tareas, unas 5 que se nos fueron ahí en el tintero, y entonces nosotros pusimos en práctica estas preguntas, ¿no? Y entonces yo lo primero que le pregunté fue eso, bueno, ¿qué ha sido difícil para ti, no? ¿Qué es lo que ha sido difícil para ti en este sentido? Y ya, pues ya me comenzó a platicar, bueno, pues ha sido difícil tener el tiempo, de repente no le entiendo la plataforma, me ha costado que de repente son muchas tareas y que de repente no tengo claridad sobre cómo los dejó el profesor y en qué tiempo. Entonces me comenzó a platicar sobre eso, pero la última pregunta fue central, ¿no? ¿Qué piensas que debe suceder para que las cosas queden bien? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué piensas que debe suceder para que puedas entregar tus tareas? Y ella ya se puso a decirme, pues yo creo que las tengo que apuntar en una hoja, tengo que resolverlas por mí misma. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, yo comencé a aplicar esto en esta situación todavía mucho más, ya lo aplicaba, pero en la situación de pandemia, de verdad que me ha ayudado mucho con mis hijos, ¿no? Y este tipo de preguntas de verdad ayudan, papás, ¿no? De verdad nos pueden ayudar y funcionan igual con adolescentes. Yo también, en lugar sobre todo cuando hablaba con ellos en términos de profesor o en términos de coordinador en su momento, siempre preguntaba por esto, ¿no? A ver, platícame qué pasó, qué fue lo que hiciste, ¿no? A ver, platícame cómo hiciste sentir al otro, ¿sí? Y este tipo de preguntas también ayudan. Bueno, ¿qué piensas que debe suceder para que tú y él queden bien? ¿Qué piensas que tendríamos que hacer para que tú y él se vuelvan a llevar de manera adecuada? Entonces, este tipo de preguntas también ayudan para corroborar las relaciones y de nuevo poder aprender a controlar nuestros sentimientos. Automotivarse.
La automotivación implica emprender o persistir por uno mismo sin que nadie esté detrás insistiendo, animando o reforzando. Que eso ya lo dijimos, ¿no? Es la capacidad que tenemos nosotros de automotivarnos. Para motivarnos, pues les decía yo desde el inicio, hay que fomentar la autoconfianza, confiar en ellos y demostrarlos es el primer paso para que puedan confiar en sí mismos, ¿no? Animar su persistencia, recompensar por hacer las cosas y no solo reconozcas el éxito, ¿sí? O sea, no solamente digas, sacó 10 en la clase, ¿no? O sea, reconócele, por ejemplo, ahorita a tus hijos que tienen un rato en la computadora que es complicado, que de repente, sobre todo a los chicos les cuesta, ¿no? Que a los grandes también nos cuesta. Tú mismo lo puedes ver si has estado en situaciones como yo, donde hemos tenido que estar con mayor tiempo frente al ordenador, entonces también recompensa porque hace las cosas. Alimenta sus intereses. Hay que ayudarles a encontrar aquello que les apasiona y apoyarles. Esto también es muy importante, ¿no? Que ellos puedan reconocer qué les gusta, qué les emociona. Y bueno, un pequeño video que también nos ayuda un poco a entender esto de la automotivación. Entonces, como pueden ver, pues otro pequeño video, ¿no? Donde pues, siempre aún con las discapacidades que puedan tener nuestros hijos, como en este caso, ¿no? O la falta, por ejemplo, del oído, que fue el ejemplo del video, pues siempre estarlos motivando, ¿no? Siempre estarlos acompañando en lo que quieren hacer. Entonces, bueno, reconocer las emociones de otros. La empatía ha de estar siempre presente y hay que formarla. La mejor forma es el momento en el que las emociones se hacen presentes. ¿Cómo me siento yo
¿Cómo se sentiría el otro con esto que pasó? ¿Qué me gustaría a mí? ¿Qué le gustaría al otro que pasara? Que esto, bueno, ya también lo vimos con las preguntas que hace rato platicábamos. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reaccionó el otro? Y por último, establecer relaciones sanas. ¿Cómo le hago? Muestra con el ejemplo la importancia de cooperar, ¿no? O sea, muéstrales tú con el ejemplo la importancia de que puedan cooperar en casa, que puedan ayudarte con cuestiones como poner la mesa, como ayudar en la limpieza del espacio, etcétera. Es muy importante que puedan entender esto para entender esto de las relaciones sanas. Comunicarse de manera asertiva será también algo muy importante, ¿no? De nuevo, lo que les decía en esta parte de comunicación, poder decir con toda claridad, así me siento, así estoy, y esto no me gusta de lo que realizas, ¿no? Y enfocarse en lo positivo, tratar de enfocarse en lo bueno que tienen las otras personas por sobre lo malo, ¿sí? Esto también es importante. Poder decir a nuestros hijos que son buenos y que son pues perfectos hasta cierto punto, ¿no? O sea, somos creaciones perfectas en ese sentido, será muy importante, ¿no? También para enfocarnos en lo positivo. ¿Qué más se puede hacer desde casa? Nombrar y validar las emociones, usar un amplio vocabulario emocional, enseñar el concepto de empatía. Por ahí pueden buscar un videíto en YouTube que se llama Empatía versus Simpatía, que les puede ayudar a entender esto. La empatía tiene que ver con ponerme en el espacio del otro y entender lo que siente el otro, no desde afuera decirle muy bien, ¿no? Y tiene que ver con escuchar a la otra persona. Apertura a otros puntos de vista, ser ejemplo, gráfica de nuestras emociones. Esto ustedes pueden hacer un pizarrón de emociones para ver cómo nos sentimos en ese día. Muy parecido a lo que pasa con Intensamente, ¿no? Donde está ahí todo el recorrido de las emociones que sintió Riley durante el día. Bueno, también se puede hacer. Y buscar el uso de preguntas claves, que bueno, ya vimos, ¿no? Ya vimos que hay preguntas claves que podemos realizar a nuestros hijos para poderles ayudar con esto. Y bueno, a partir de hoy, después de todo lo que platicamos, pues, ¿qué puedo empezar a trabajar con mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo que puedo yo comenzar a hacer y qué es lo que puedo yo comenzar a desarrollar? Y bueno, pues de mi parte, muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Ok, bueno, un papá pregunta, ¿alguna recomendación de libros para niños de 6 a 8 años, por favor? De 6 a 8 años. Nosotros tenemos una colección que se llama Barco de Vapor, muy buena ahí en la editorial, que bueno, todos estos libros que tiene la colección pues son adecuados para niños de esa edad, ¿no? Están también orientados con la cuestión del aprendizaje socioemocional y pueden también ustedes utilizarlos en casa sin ningún problema, ¿no? Para poderlos también ayudarles a los niños a comprender la parte de las emociones desde casa. Ok, Mari Moura nos pregunta si nos puede compartir libros para lectura de adolescentes, ya que es mucho el tiempo que pasan frente a una pantalla. Sí, sí, claro. Inclusive les puedo recomendar algunas películas, ¿no? Para ver con los hijos que son más de carácter socioemocional y que, bueno, después pueden ustedes aprovechar también. Pues bueno, de libros, yo ahorita mencionaba algunos, ¿no? Les decía, por ejemplo, ya con adolescentes pueden trabajar libros como Juan Salvador Gaviota, pueden leer La Quinta Montaña de Paulo Coelho, muy interesante, ¿no? Es muy buena también como lectura para que puedan trabajarla con ellos y leerla. El Alquimista, también del mismo autor, puede ayudar bastante, ¿no? Hay libros a lo mejor un poco más complejos que, bueno, les recomiendo más a ustedes para que puedan aprender cómo trabajar con sus hijos. Los 4 acuerdos, ¿no? Puede ser un buen libro para nosotros como adultos también para poder leer. Con nuestros chicos también El Caballero de la Armadura Oxidada o el otro que se me fue es el de... se me fue el nombre de otro libro que tenía ahorita en mente, pero bueno, son algunos de los que pueden ustedes comenzar ya a leer junto con sus hijos y bueno, comenzar a preguntar sobre sus opiniones, qué creen, qué opinan, ¿no? La lectura compartida es muy interesante, ¿no? Que ustedes puedan leer un libro junto con ellos y después
preguntar qué entendieron, qué les gustó, qué no, pues es interesante, ¿no? Para poderlo hacer junto con ellos. La familia Medina Montes, tenemos niños multitareas. ¿Cómo mantienes la mente en calma? ¿No es preferible aprovechar la creatividad infantil y desarrollarla o canalizarla en lugar de calmarla? No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo con la plática no quería decir que calmáramos a nuestros hijos. O sea, yo entiendo que ahorita son multitareas, inclusive, pues es deseable que ellos puedan hacer otras cosas, ¿no? Dentro de los ejemplos que les decía que sean mis hijos, ¿no? Por ejemplo, mi hija me acuerdo mucho que se le ocurrió hacer un teatro, ¿no? O sea, nadie le dijo nada. No sé dónde lo sacó, dónde lo vio, pero dijo, voy a hacer el teatro a mis papás. Nos preparó botana, nos preparó el escenario, nos preparó las sillas, ¿no? O sea, preparó todo para hacerlo y lo hizo junto con el hermano. Entonces, pues yo estaba de verdad impresionado con lo que habían hecho. O sea, yo con esto quiero decir es que cuando tenemos niños afectivamente tranquilos y afectivamente sanos, favorecemos más la creatividad y favorecemos más el autoconcepto y favorecemos más el vínculo emocional y que ellos crean en sí mismos, ¿no? Esto también es como muy importante. Yo, por ejemplo, en la secundaria donde trabajé, también me encontré con chicos pues, lamentablemente muy dañados, ¿no? Emocionalmente, con muchas situaciones complejas, donde, bueno, ahí tuvimos que trabajar mucho las psicólogas del colegio junto conmigo para hacer ciertos cambios también emocionales en ellos. Y ahí es donde lo notas más, ¿no? O sea, un niño que tiene destrozado su autoconcepto, ¿no? Porque de repente pareciera que no. O sea, de repente también niños que sienten que todo lo pueden, tienen algunos elementos de autoconcepto que hay que trabajar, ¿no? O sea, el autoconcepto no es creer que todo lo puedo, sino es tener una visión equilibrada de mí mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese sentido sí tenemos que aprovechar las capacidades que ahorita tienen, poderlos ayudar a que reorienten a hacer muchas cosas, pero también entender que ahorita van a hacer muchas cosas desde casa, ¿no? Entonces tendremos que ser más creativos junto con ellos para pensar qué podemos hacer. Por ejemplo, ahorita mi hija a distancia está tomando clases de pintura y las aprovecha muy bien, ¿no? Por poner algunos ejemplos de lo que estamos haciendo desde casa. Gris Garay pregunta, cuando un niño se siente triste y no para de llorar porque no es aceptado para jugar con más niños, ¿cómo formular la pregunta de manera para ayudarlo si tiene 4 años? Sí, ahí con un niño pequeño, yo lo que consideraría es que primero, pues es abrazarlo, ¿no? O sea, darle un abrazo, poderlo escuchar, poderlo comprender en ese sentido, ¿no? O sea, poderlo escuchar. Y lo segundo, yo creo que en ciertos casos, digo, no sé qué tanto tiempo esté pasando este comportamiento de que le cueste relacionarse con otros niños, pues es importante, por ejemplo, asistir a alguna ayuda psicológica que nos pueda orientar un poco más específicamente sobre eso, ¿no? Ya en concreto, otra cosa que podemos hacer de nuevo es revisar los comportamientos, o sea, ¿qué está haciendo él o qué hacen los otros niños para que no se pueda juntar con ellos? O sea, ¿qué pasa previo? Porque en todo hay como un diálogo, ¿no? O sea, yo para que ustedes me acepten y para poder hablar con ustedes, pues primero tengo que decir como básico un hola, ¿no? Entonces, ¿qué hay en medio del comportamiento, tanto de uno como otro, para poder entender qué es lo que está evitando que el niño se acerque también, ¿sí? Y bueno, preguntarle a él desde ahí, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo te hicieron sentir ellos? ¿Qué es lo que provocó que no te pudieras juntar? O sea, que él también pueda ir expresando, pues poco a poco lo que siente. De repente creemos que los niños chiquitos no lo pueden hacer, pero créanme que de repente son los que tienen mayor capacidad que nosotros de poder expresar, digo, con una ventana enorme y con una capacidad padrísima, cómo se siente. Okay. Preguntan acerca de las películas, ¿qué películas recomienda para adolescentes? Pueden ver en familia, por ejemplo, Los Coristas, muy buena película, de verdad, fenomenal, ¿no? En este asunto de poder platicar con ellos cuestiones de emociones, por ejemplo. Ahorita la de Grace, que acaban de subir a Netflix, es muy buena, muy recomendable, ¿no? De un niño y cómo tiene que ser aceptado en la situación de su escuela, ¿no? Entonces, esa puede ayudar mucho para entender cuestiones como bullying, como el hecho de sentirse menos, etcétera, pueden ayudar mucho en ese sentido. Hay otra que acaban de subir a Netflix que se llama Venciendo Gigantes, ¿no? Que esta habla mucho de nuestra autoestima, nuestra confianza, ¿no? La motivación también. Entonces, es también muy buena para poder hablar también con ellos, ¿no? Y de repente estas películas son muy buenos verlas en familia
La película Wonder, sí, también ahí la acaban de mencionar acá en el chat, sí, también es otra que pueden utilizar. Es muy bueno que puedan ustedes platicarlas en familia, ¿no? Hay una película que también subieron a Netflix que a mí me encantó, que se llama Alcanzando las Estrellas, si mal no me acuerdo. Es hindú. Y está también muy padre, ¿no? Es un niño hindú que tiene algunas situaciones de... Él sí tiene alguna discapacidad mental, ¿no? Que piensa de manera distinta, tiene, según yo, por lo que ellos mencionan o trabajan ahí, parece como Asperger, parece como un síndrome de Asperger, un poquito. Pero es muy interesante cómo el maestro lo ayuda y lo orienta, ¿no? Cuando el papá, por ejemplo, es bien retador y lo trata mal, ¿no? Él toma otras posturas con el hijo, ¿no? Entonces, este tipo de películas pueden también ayudar al diálogo en familia y pueden favorecer que ustedes puedan tener un buen momento con sus hijos. La última pregunta sería que nos hace la señora Wendy es ¿cómo manejar situaciones de desinterés en adolescentes? Sí, les decía, la cuestión de la motivación es un aspecto que tendremos que revisar aquí un ratote, ¿no? Yo creo que si la motivación no surge inicialmente de él, tendríamos que partir con motivaciones extrínsecas, ¿no? O sea, qué le gusta, qué le interesa y desde ahí poder fomentar que comience a hacer ciertas cosas que nosotros queremos. Lo complicado de la adolescencia es que, lo que les decía yo, ¿no? También el adolescente está formando sus propios criterios. Ya no está tanto como en otras edades sobre lo que mamá o papá dice. Ya comienza él a definir qué es lo que quiere y qué es lo que le gusta. Entonces, si ustedes también pueden identificar qué es lo que quieren y qué es lo que les gusta, pueden ser buenos elementos para poder platicar y trabajar con ellos, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que sí partir de ver de estas preguntas también les pueden ayudar, ¿no? O sea, ¿qué pasó con tal materia? ¿Qué pasó con tal actitud? ¿Qué pasó con tal situación? Para poder entender, ¿no? ¿Por qué la desmotivación o por qué no quiere hacer tal cosa? Puede ser que sea un término de autoconfianza, ¿no? O sea, no quiere hacer tal cosa porque no se siente confiado en poderla hacer bien. O más que desinterés. O sea, muchas veces pensamos, es desinterés, no, puede ser falta de confianza, que crea que no lo puede hacer. Y eso pues, es una situación que también hay que revisar, ¿no? Hay que ver. Ok, eso sería todo en la sesión de preguntas y respuestas. Le vamos a dar ahora la palabra a la maestra Elvia. Hola, muy bonita noche tengan todos ustedes. Nuestro Colegio Castillo de Chapultepec agradece y felicita al licenciado Alejandro Uribe por su brillante participación en esta conferencia. Le damos las gracias por haber compartido sus conocimientos, por habernos compartido sus experiencias. Estamos muy seguros que esto enriquecerá la labor que nuestros padres de familia vienen realizando con sus hijos, en específico en la formación de la vida de ellos. Es por eso que esta noche queremos extenderle al licenciado Uribe un merecido reconocimiento que enseguida aparecerá aquí en nuestra pantalla. Es un reconocimiento que hemos realizado en favor del licenciado Alejandro Uribe y bueno, pues a la brevedad también se lo haremos llegar. Les compartimos este reconocimiento que en un momentito más aparece en su pantalla. Bien, Anita, ¿nos compartes por favor el reconocimiento para hacer la entrega al licenciado Uribe? Bien merecido. Muy bien, licenciado, pues aquí le extendemos a nombre de nuestro Colegio Castillo de Chapultepec una vez más esta sincera felicitación. Agradecemos también a SM por todo el apoyo que nos brindó en esta conferencia. Y bueno, pues qué decir también de nuestros padres de familia, a quienes les damos las gracias
por haber hecho un espacio en su agenda, por habernos acompañado en esta conferencia, la cual fue preparada especialmente para ustedes y por ustedes, siempre buscando la mejor manera de servirle y de apoyarle con su familia. Bien, pues la siguiente parte, les invito a permanecer en esta sesión porque usted es participante de una rifa, así que viene un momento muy emocionante. Le deseamos mucha suerte. No sin antes, nuevamente a nombre de nuestro Colegio Castillo de Chapultepec, darles las gracias por haber asistido a esta conferencia. Que tengan ustedes la mejor de las noches. Cedo este espacio y este micrófono a la licenciada Ana María. Ella se encargará de darle la suerte a usted. Adelante, Anita. Hola, buenas noches, papás. Agradecerles antes que nada su participación al evento. A continuación voy a compartir para hacer el sorteo en vivo. Okay. Están todos los asistentes. Vamos a empezar con el campus San Nicolás. Aquí ya puse el nombre de todos los asistentes de cada campus, entonces vamos a empezar con San Nicolás y pues les deseamos mucha suerte. Entonces comenzamos con San Nicolás. Y están todos. Felicidades a la señora Erika Hipólito, para que por favor tome nota por ahí la maestra Leti. La señora Erika Hipólito es la ganadora de la primera hoodie. Vamos con el campus Andrómeda. Okay. Aquí ya están las personas del campus Andrómeda, todos los papás. Muchas gracias por participar. Y vamos a comenzar. Felicidades a la señora Ana Chavarría Mendoza, para que por favor la maestra Elvia tome nota. Felicidades, se va a la segunda hoodie. Y vamos por último, con el campus Apodaca Oriente. Okay. Oscar Vicencio. Felicidades, señor Oscar Vicencio, para que tome nota por ahí el maestro Manuel. Y bueno, sería todo de mi parte. Que pasen muy buenas noches, papás. Hemos terminado.